nombre es Karen Jocelyn Itzachán, de la licenciatura en Enfermería de la Universidad de Valladolid, Yucatán. La siguiente tesis documental es un plan de cuidados de enfermería estandarizado acerca de la neumonía adquirida en la comunidad, en opción a la titulación de la licenciatura en Enfermería. Como introducción tenemos el objetivo general, que es diseñar un plan de cuidados en enfermería estandarizado al paciente con neumonía adquirida en la comunidad a través de la metodología del proceso de atención enfermero, utilizando el pensamiento crítico y el lenguaje estandarizado Mandan-Equino. En los objetivos específicos está el describir el marco teórico que constituye a esta patología a través de las guías de práctica clínica y fuentes confiables para poder establecer futuras intervenciones en los pacientes. Identificar a través del proceso de valoración los 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con enfermedad de neumonía adquirida en la comunidad. También discriminar a través de la jerarquización de Marjorie Gordon los patrones funcionales afectados ante la patología de neumonía adquirida en la comunidad para la atención de los pacientes a través de los cuidados estandarizados. Priorizar los diagnósticos de enfermería y jerarquizarlos de acuerdo al juicio crítico con base a la patología. Y por último, establecer los planes de cuidado a través de las intervenciones y actividades de la atención de enfermería como herramienta enfocada para la obtención de los resultados ante dicha patología. En cuanto al marco teórico, la Organización Mundial de la Salud nos ha definido la neumonía adquirida en la comunidad como una infección de los pulmones provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario y que determina la inflamación del parénquima pulmonar y de los espacios alveolares. La neumonía adquirida en la comunidad es dicha patología que puede adquirir la población en general y que se desarrolla en personas no hospitalizadas y en pacientes hospitalizados que adquieren dicha patología como una infección aguda entre los primeros 24 o 48 horas siguientes a su internación. Existen algunos factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, como lo son la edad mayor a 65 años, el tabaquismo, el alcoholismo y las comorbilidades, como lo son el cáncer, el EPOC y la diabetes mellitus. En cuanto a la clasificación, la primera categoría es la etiológica, en donde se encuentra la forma infecciosa, que son los virus, bacterias, micoplasma, micobacterias, hongos y protozoos, y otras como son la química inflamatoria autoinmunitaria e idiopática. También su forma de presentación, que puede ser aguda o crónica. En cuanto a su evolución, puede haber un primer episodio, puede ser de forma progresiva o recurrente. La forma progresiva nos dice que van a ser cuando aún se presentan signos clínicos o radiológicos tras haber pasado un tiempo en el que debió haber desaparecido la enfermedad. Y la recurrente, que es cuando se presentan 2 o más episodios de neumonía en el periodo de un año, o 3 o más episodios de neumonía durante un tiempo indefinido, pero van a haber ciertas mejorías en cuanto a cada episodio. También la gravedad, que puede ser leve, moderada y grave. Esta se va a regir por algunos factores pronósticos desfavorables, como lo son la confusión mental, la frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, la edad mayor a 65 años y la presión arterial sistólica menor de 90 y la diastólica menor a 60 mililitros de mercurio. También algunas características anatómicas, que es donde va a predominar la enfermedad. En cuanto al patrón anatómico, puede ser lobar, multilobar, segmentaria, y pueden ser otras como la pleuritis, derrame pleural, cavitaciones, neumocele. Y también algunas características extrapulmonares. Nos habla de que puede presentarse eosinofilia, que es un aumento de los glóbulos blancos en la sangre, o enfermedades subyacentes como la mucoviscidosis, que esta va a ser una patología que va a alterar las células que producen la mucosidad, los jugos gástricos y el sudor, y los va a tornar más viscosos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, nos dice que estas mayormente van a ser muy inespecíficas y también van a variar según la edad del paciente.
pero las más generales son la fiebre de más de 37.8 grados, la frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto, producción de esputo continuo durante el día, mialgia, sudoración nocturna e inflamación e irritación orofaringea y rinorrea. En cuanto al tratamiento, nos dice que se deben de realizar 3 principales acciones cuando un paciente ingresa al hospital. La primera es realizar una teleradiografía de tórax. Esta va a servir como un diagnóstico diferencial cuando el paciente presenta 4 signos clínicos, como lo son la tos, la fiebre, las expectoraciones y los estertores alveolo-bronquiales. Y también pueden detectar otros signos como lo son los derrames pleurales. En cuanto al siguiente punto es iniciar oxígeno nasal tratando de mantener una saturación del 94-98%, y también se deberá evaluar la reposición de líquidos intravenosos, que es para mejorar la condición del paciente con neumonía. En cuanto al tratamiento antimicrobiano empírico en la comunidad del paciente con neumonía adquirida en la comunidad de bajo riesgo, dice que para poder realizar una elección de un antibiótico se deberá tener en cuenta 4 factores. El primero va a ser la frecuencia con la que se presenta el agente patógeno, también la gravedad de la enfermedad, la vía de administración del fármaco y también el lugar de atención del paciente. En cuanto a este primer tratamiento, dice que va a ser dirigido al microorganismo más esperado en la neumonía, que en este caso va a ser el Streptococcus pneumoniae, que es el causante del más del 50% de los casos de neumonía. El tratamiento antibiótico ideal para el Streptococcus es la amoxicilina, que va a ser de 500 miligramos y va a ser por vía oral y se va a realizar de 7 a 10 días. En caso de haber intolerancia o hipersensibilidad, se puede usar doxiciclina, que en un tratamiento inicial puede ser de 200 miligramos y luego de 100 miligramos por vía oral, igual de 7 a 10 días. El tratamiento antimicrobiano empírico en la comunidad del paciente con neumonía adquirida en la comunidad de moderado y alto riesgo nos dice que este antibiótico de elección va a ser la penicilina G-sódica, que va a ser de 2.000 unidades internacionales por vía intramuscular o intravenosa. En el tratamiento antimicrobiano empírico intrahospitalario del paciente con neumonía adquirida en la comunidad de baja severidad, el tratamiento va a ser una quinolona respiratoria, que puede ser un levofloxacina de 750 miligramos o moxifloxacina de 400 miligramos. Una opción B puede ser un betalactámico, que es una ciprofloxacina o una ceftriaxona, o un macrólido, que son las claritromicinas y las eritromicinas. Ahora, en cuanto al tratamiento antimicrobiano empírico intrahospitalario del paciente con neumonía adquirida en la comunidad de moderado y alto riesgo, el tratamiento va a ser una quinolona sola, que puede ser un levofloxacino de 750 miligramos y un moxifloxacino de 400. Ambos pueden ser por vía oral o intravenosa cada 24 horas. Y una opción B puede ser un betalactámico, que es una cefotaxima de 1 a 2 gramos o una ceftriaxona de 2 gramos, ambas intravenosas, y también conjugada con un macrólido, que puede ser una claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas. Ahora, en cuanto al formato PES, utilizamos datos significativos con el fin de obtener 20 diagnósticos, como por ejemplo el dato significativo de huésped con desnutrición leve. Tenemos una etiqueta diagnóstica de protección ineficaz. En la reacción inflamatoria en los alvéolos tenemos etiquetas diagnósticas como deterioro del intercambio de gases, patrón respiratorio ineficaz, deterioro de la ventilación espontánea. En cuanto al dato como fatiga,
tenemos etiquetas diagnósticas de riesgo de intolerancia a la actividad e intolerancia a la actividad. En el de tratamiento oxigenoterapia tenemos una etiqueta diagnóstica del riesgo de resequedad de la mucosa oral. En cuanto a los datos de mialgias, dolor abdominal, tenemos etiquetas de dolor agudo, deterioro de la población y la fatiga. En cuanto al dato de esputo, tenemos etiquetas diagnósticas de limpieza ineficaz de las vías aéreas, riesgo de aspiración. En cuanto al tratamiento o ventilación mecánica, tenemos etiquetas de riesgo de lesión y respuesta ventilatoria disfuncional del destete. En el de tos tenemos la etiqueta de disconfort. En el de inflamación e irritación orofaringia y rinorrea tenemos la etiqueta de náuseas. También tenemos algunos datos de complicaciones como neumotórax, absceso pulmonar, empiema y derrame, entre otros, que tenemos etiquetas diagnósticas: afrontamiento ineficaz, disminución del gasto cardíaco y gestión ineficaz de la salud. Y por último tenemos un dato de hipertermia, en el cual utilizamos una etiqueta diagnóstica de termorregulación ineficaz. Este planteamiento diagnóstico fue ordenado de los 10 diagnósticos más importantes de acuerdo al juicio crítico. El primer diagnóstico es patrón respiratorio ineficaz relacionado con fatiga, como lo demuestra taquipnea y uso de los músculos accesorios para respirar. Es del dominio 4, actividad reposo, clase 4, respuestas cardiovasculares y pulmonares, resultado 0415, estado respiratorio, del cual constan 2 escalas de medición, y utilicé indicadores como frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, profundidad de la inspiración, uso de los músculos accesorios y la diaforesis. De la intervención es la 3350, monitorización respiratoria, y utilicé actividades como vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, evaluar el movimiento torácico observando la simetría, utilización de músculos accesorios y retracciones de músculos intercostales y supraarticulares, monitorizar los patrones de ventilación, observar si hay fatiga muscular diafragmática y realizar una monitorización intermitente frecuente del estado respiratorio en pacientes de riesgo. Esta intervención es muy importante en la neumonía adquirida en la comunidad, debido a que hay que vigilar frecuentemente la simetría que existe entre los movimientos torácicos, y también vigilar si existe evidencia de sonidos adventicios. La segunda intervención es 3140, manejo de la vía aérea. Utilicé actividades como colocar al paciente para maximizar el potencial de ventilación, auscultar sonidos respiratorios, observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y de presencia de sonidos adventicios, fomentar una respiración lenta y profunda, girándose y tosiendo, administrar aire o oxígeno humidificado según corresponda, y vigilar el estado respiratorio de oxigenación. Este es un punto muy importante en la neumonía, debido a que hay que vigilar la permeabilidad de la vía aérea y verificar si el paciente presenta algún factor de mal pronóstico respiratorio, y también verificar si se necesita una ventilación asistida. En cuanto a la intervención 3, que es la 3220 oxigenoterapia, utilicé actividades como mantener la permeabilidad de las vías aéreas, administrar oxígeno suplementario según órdenes, controlar la eficacia de la oxigenoterapia según corresponda, comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administre la concentración prescrita, y comprobar el equipo de oxígeno para asegurar que no interfiera con los intentos de respirar del paciente. En cuanto a la oxigenoterapia, nos dicen que cuando un paciente ingresa al hospital es importante administrar la oxigenoterapia a todos aquellos que presenten una saturación de oxígeno menor o igual a 94%. El siguiente diagnóstico es deterioro del intercambio de gases, como lo demuestra el color anormal de la piel, patrón respiratorio anormal y la disnea. Es del dominio 3, eliminación intercambio, clase 4, función respiratoria. El resultado 0402, estado respiratorio y intercambio de gases.
Igual consta de 2 escalas de medición y utiliza indicadores como saturación de oxígeno, equilibrio entre ventilación y perfusión, disnea de reposo, disnea de esfuerzo y cianosis. En la intervención 1, monitorización respiratoria, utiliza actividades como vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, monitorizar los patrones de respiración, observar si hay fatiga diafragmática, auscultar sonidos respiratorios observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y presencia de sonidos adventicios, y determinar la necesidad de aspiración auscultando para ver si hay crepitantes o roncos en las vías aéreas principales. Como ya había mencionado, esta intervención es demasiado importante en la neumonía debido a que hay que vigilar constantemente la simetría entre los movimientos torácicos y vigilar si hay sonidos adventicios del paciente. La intervención 2 es 3390, ayuda a la ventilación. Utiliza actividades como colocar al paciente de forma que alivie la disnea, utilizar técnicas divertidas para estimular la respiración profunda, observar si hay fatiga muscular respiratoria, controlar periódicamente el estado respiratorio y la oxigenación y enseñar técnicas de respiración según corresponda. Nos dice que la ayuda a la ventilación, esto va a ir de la mano con todas aquellas movilizaciones que se le deben de realizar al paciente con neumonía, con el fin de que se cumplan las movilizaciones de las secreciones y ayudar a la ventilación del paciente. Y la intervención 3, que es 3220, oxigenoterapia, y utiliza actividades como eliminar secreciones bucales, nasales y traqueales según corresponda, preparar el equipo de oxígeno, administrar a través del sistema calefactado y humidificado, administrar oxígeno suplementario según órdenes, vigilar el flujo de litros de oxígeno y comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno. Igual que había comentado que es una intervención muy importante en los pacientes con neumonía, debido a que los pacientes que lleguen con 94% de la saturación de oxígeno es una indicación de oxigenoterapia. El diagnóstico 4 es el deterioro de la ventilación espontánea relacionado con fatiga de los músculos de la respiración, como lo demuestra el uso creciente de los músculos accesorios y la disminución de la saturación de oxígeno. El dominio es el 4, actividad reposo. Clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. El resultado 0403, estado respiratorio, ventilación, que consta de 2 escalas de medición y utiliza indicadores como frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio, profundidad de la respiración, utilización de los músculos accesorios, retracción torácica y sonidos vocales distorsionados en la auscultación. La intervención 1 es la 3390, ayuda a la ventilación, y utiliza actividades como colocar al paciente de forma que se minimicen los esfuerzos respiratorios, fomentar una ventilación lenta y profunda, cambios posturales y tos, ayudar con el espirómetro de incentivo según corresponda, controlar periódicamente el estado respiratorio y de oxigenación, e iniciar un programa de entrenamiento de fortalecimiento y o resistencia de los músculos respiratorios según corresponda. La intervención 1 va mucho de la mano con los pacientes de neumonía adquirida en la comunidad, debido a que es necesario realizar cambios posturales y movilizaciones a los pacientes para así lograr que se minimicen o eliminen secreciones y con esto ayudar a la ventilación y a mejorar el estado de la piel y de las mucosas. La intervención 2 es 3302, manejo de la ventilación mecánica no invasiva. Las actividades son consultar con otros profesionales sanitarios al seleccionar un tipo de ventilador no invasivo, colocar al paciente en posición semi-Fowler, aplicar el dispositivo no invasivo asegurando un ajuste adecuado y evitar grandes fugas de aire, controlar la cantidad, color y consistencia de las secreciones pulmonares y documentar los resultados periódicamente y realizar fisioterapia torácica. En la intervención 2 nos habla de que hay diversos estudios que avalan que se ha encontrado gracias a esto un mejor pronóstico y una disminución en el riesgo de muerte en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en la unidad de cuidados intensivos. Y la intervención 3 es la 3300, manejo de la ventilación mecánica invasiva.
Las actividades son controlar las condiciones que indican la necesidad de soporte ventilatorio, observar si hay insuficiencia respiratoria inminente, vigilar la eficacia de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del paciente, realizar la expiración en función de la presencia de sonidos adventicios y o aumento de las presiones inspiratorias y comprobar de forma rutinaria los ajustes del ventilador, incluida la temperatura y humidificación del aire inspirado. Esta intervención se lleva a cabo cuando el tratamiento empírico del paciente no da resultados y cuando se empiezan a presentar complicaciones. El diagnóstico 5 es dolor agudo relacionado con lesión por agentes biológicos, como lo demuestra la expresión facial de dolor, postura para aliviar el dolor. El dominio es el 12, confort, clase 1, confort físico. El resultado es 2102, nivel del dolor. Igualmente consta de 2 escalas de medición y utiliza indicadores como dolor referido, duración de los episodios del dolor, expresiones faciales de dolor, tensión muscular, frecuencia respiratoria, presión arterial y su duración. En actividades utilicé realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluye localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad, así como los factores que la alivian o agudizan. Identificar la intensidad del dolor durante los movimientos en las actividades de recuperación. Monitorizar el dolor utilizando una herramienta de dolor válida y fiable apropiada en la edad y a la capacidad de comunicación. Seleccionar y poner en marcha intervenciones adaptadas a los riesgos, beneficios y preferencias del paciente para facilitar el alivio del dolor. Incorporar las intervenciones no farmacológicas a la etiología del dolor y a las preferencias del paciente. Nos habla de que en este tipo de intervención es muy importante que se tenga en cuenta en el paciente con neumonía adquirida en la comunidad, debido a que el dolor es muy frecuente y muy intenso, debido a que se produce una inflamación en la pleura parietal y esta puede desencadenarse o aliviarse por diferentes factores. En intervención 2, 2210, administración de analgésicos, las actividades que utilicé son asegurar un enfoque holístico para el control del dolor, determinar la aparición, localización, duración, características, calidad, intensidad, patrón, medidas de alivio, factores contribuyentes, efectos en el paciente y gravedad del dolor antes de medicar al paciente, determinar el nivel actual de comodidad y el nivel de comodidad deseado del paciente utilizando una escala de medición de dolor adecuada, comprobar la respuesta previa del paciente a los analgésicos y determinar la selección de analgésicos según el tipo y la necesidad del dolor. Esta va de la mano con la intervención anterior, ya que, como había explicado, el dolor es muy frecuente en estos pacientes debido a la inflamación de la pleura y es necesario el consultar con otros profesionales el tipo de analgésicos que se debe de usar. Y la intervención 3, que es la 2380, manejo de la medicación. Las actividades son determinar cuáles son los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la autorización para prescribirlos y el protocolo, controlar el cumplimiento del régimen de la medicación, determinar el impacto del uso de la medicación en el estilo de vida del paciente, enseñar al paciente cuándo debe solicitar atención médica y revisar con el paciente las estrategias para controlar el régimen de medicación. Esta intervención es importante debido a que con esto se identifican si realmente está cumpliendo con su función el régimen de tratamiento y si se están presentando complicaciones, o en el caso también para verificar el lugar de atención en el que se debe de tener al paciente, ya sea ambulatorio u hospitalario. Y por último, la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad aún frecuente y muy grave en la población en general, y por esto se deben de tomar medidas desde una prevención, desde la atención primaria, para utilizar métodos como la prevención y la promoción